me corresponde dirigirme a todos ustedes con un tema de la obra del maestro Samael, que creo que para todos nosotros, además de ser apasionante, debe de ser indispensable que lo comprendamos y que lo practiquemos. Nuestro maestro Samael entregó una obra monumental de más de 80 textos, compuesta de más de 80 textos. Nuestro maestro desentraña en toda su obra los misterios de la creación y los misterios de la vida y de la muerte de los seres humanos y de todo lo que existe. Dentro de la obra del maestro Samael existe un tratado muy especial que es un apoyo didáctico para todos los estudiantes de la Gnosis en el trabajo interior. Me refiero a este libro que tengo en mis manos, que es el libro de la revolución de la dialéctica. Decidí tomar el tema de la conferencia exactamente con este título para explicar un poco sobre lo mucho que el maestro habla. Me gustaría hacer un repaso y verlo de una manera un poco didáctica, ir explicando algunos aspectos que el maestro nos entrega, para que en este congreso estudiemos un poquito. Esta conferencia, más que emotiva, pues viene siendo un poco más didáctica, ¿no? más de estudio. Decía la maestra Litelantes que cuando se reúne uno en un congreso debe de estudiar y practicar la obra del maestro. Para eso venimos, a practicar y a estudiar. En las últimas ediciones de esta obra de Revolución de la Dialéctica, los editores han catalogado la obra asignándole distintos nombres. La obra psicológica del maestro Samael se le ha asignado como colección Tot. Ustedes saben que la obra del maestro Samael devela los misterios egipcios. Tot es el secretario del tribunal, es el señor de la mente cósmica. Por eso me gustaría iniciar esta conferencia dando lectura a lo que al respecto se dice en el libro de los muertos de este gran ser o de esta gran potencia cósmica denominada en el antiguo Egipto como Tot. Y dice así: soy Tot, amo de los cuernos de la luna. Mi letra es perfecta y mis manos son puras. Detesto el mal y aborrezco la iniquidad. Fijo por escrito la justicia divina. En verdad, soy el pincel con el cual escribe el Dios del universo. Soy el amo de la rectitud y de la lealtad, el Señor de la verdad y de la justicia. Mis palabras son poderosas en los dos mundos. Humillo al injusto victorioso y levanto al débil escarnecido. Disperso las tinieblas y rechazo las tempestades. En verdad, soy Tot el poderoso, el bien amado de Ra. Todo cuanto Ra emprende es gracias a mí, coronado de éxito. Como Tot, soy el gran mago sentado como él en la barca de los millones de años. Soy el Señor de la ley escrita y el purificador de las dos tierras. Mi esplendor mágico protege a Nut, que le dio vida. Abato a los enemigos y destruyo los obstáculos.
Cumplo las voluntades de Ra en su santuario. Soy Tot, que triunfa de los enemigos de Osiris, y que en vista de las catástrofes que les esperan, dispongo los mundos de mañana. En mi cualidad de Tot, administro el cielo, la tierra y el Doat, y confiero la vida a las almas de las generaciones futuras. Por la potencia de mi verbo mágico, hago llegar el aire hacia quien pasa las pruebas de los misterios. Mira, vengo hacia ti. Soy Tot. Tranquilizo a Aurus y calmo el furor de los dos combatientes. He domado a los espíritus rojos y a los demonios de la revuelta. Soy Tot, que cada día viene a la ciudad de Ker-Aha. He aquí que amarro mi barca, la he conducido del este hacia el oeste. En verdad, sobrepujo en esplendor a todos los dioses, pues mi nombre es aquel que es sublime. He abierto los caminos hacia el bien con mi nombre de Ub-Uat. Gloria a Osiris Un-Nefer, infinito y eterno. Esta es una transcripción del capítulo 182 del Libro de los Muertos. Verdaderamente, la gnosis, como dice nuestro maestro Samael, es la sabiduría del ser. Solo aquel, dice el maestro, que encarna al ser, puede tener acceso a la gnosis. La gnosis no es una escuela. La gnosis no es un grupo de personas o de ideas. La gnosis es la sabiduría divina y esa solo le pertenece al ser. Aquel que logra llegar a su ser, fusionarse en él, encarna la gnosis. Hermanos, estamos en un congreso gnóstico. Somos estudiantes de la gnosis. Necesitamos escudriñar la obra del maestro, estudiarla, practicarla. Necesitamos una nueva dialéctica, dice el maestro Samael. ¿Pero qué es la dialéctica? He extraído del diccionario convencional algunas definiciones del término dialéctica, porque resulta que muchas veces estudiamos la obra del maestro, pero necesitamos comprender los conceptos. ¿Qué es la dialéctica? Se dice que la dialéctica, la palabra dialéctica, viene del griego dialekomai, que es raciocinio. Se define la dialéctica como el arte de razonar, metódica y justamente. Otra definición es lógica o razonamiento. Se dice que la razón distingue al animal del hombre. ¿Pero qué es la razón desde el punto de vista semántico? La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. La razón es la facultad por medio de la cual puede el hombre discurrir y juzgar. ¿Qué es la lógica? La lógica viene del griego lógique, de logos, razón. Se dice que la lógica es la ciencia que enseña a raciocinar con exactitud. Otra definición del término dialéctica es el modo de elevarse desde lo sensible hasta lo ininteligible. Otra definición más es dialéctica, el método que investiga la naturaleza de la verdad. Nos habla el maestro Samael que en la actualidad existe una dialéctica materialista. El conocimiento actual que posee la humanidad, desde el punto de vista gnóstico, es un conocimiento superficial.
¿Por qué? Como dice nuestro maestro, estamos investigando la naturaleza y al hombre con una sola clave de interpretación. Y esa pobre clave de interpretación es lo que nuestros 5 sentidos nos logran aportar acerca de lo que es la vida. Nosotros percibimos la realidad de una manera equivocada. O podríamos decir que percibimos la realidad de la vida y de la creación de una manera extremadamente limitada. Si bien la razón es indispensable y gracias al intelecto tenemos todos los avances científicos con los cuales ahora la humanidad se ayuda, no menos es cierto que el intelecto manejado de la forma actual en cómo lo manejamos está haciendo un gran daño a la misma humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra tecnología, nuestros conocimientos, nuestra percepción de la naturaleza, nuestra percepción de la realidad es equivocada. Y para muestra basta un botón, nuestra tecnología. Si bien tenemos una tecnología que asombra, pero vemos que esa tecnología atenta contra los intereses de la madre naturaleza y atenta contra nuestra propia vida. Ya lo han dicho los esoteristas antiguos, que el manejo que nosotros estamos haciendo de la electricidad acorta nuestra vida, verdaderamente. No sabemos usar la electricidad, dice el maestro Samael, ni siquiera sabemos qué es eso que se llama electricidad. Nuestro maestro nos explica que existen fuerzas creadoras en el universo, que vienen desde lo más profundo de la creación, y existe una fuerza llamada Okidanok, que es de donde viene la electricidad. Pero solo los grandes seres iluminados conocen a profundidad esta sagrada fuerza y pueden modificar estos principios cósmicos de manera consciente. Nosotros simplemente utilizamos las fuerzas de una manera ciega. Por eso se hace importante que el ser humano moderno, que esta humanidad contemporánea, revolucione su mente. Nosotros estamos atrapados en cárceles del entendimiento. Estamos atrapados en teorías, en contradicciones de todo tipo. Estamos atrapados en una serie de ideas equivocadas. No sabemos utilizar la mente. Hemos quedado esclavizados por nuestra propia mente. Nos explica el maestro que es necesario que los misioneros gnósticos entreguen a los estudiantes prácticas precisas para desarrollar la conciencia, para despertar la imaginación, para dominar la mente. ¿Qué es la mente? La mente es una sustancia cósmica, es una de las múltiples cristalizaciones de la vida. La mente existe en sí misma y es un vehículo en el ser humano por medio del cual el ser humano podría ver la realidad. Pero desgraciadamente el intelecto, la razón subjetiva, como manejamos nosotros la mente, hace que ese maravilloso espejo que nos ha dado Dios para ver la realidad se nuble. La mente es un gran espejo maravilloso en donde se puede reflejar la creación y en donde se puede expresar la conciencia. Pero desgraciadamente se ha pervertido ese instrumento, se ha degenerado y ha nacido el ego animal. Para poder hablar de la revolución de la dialéctica, para poder hablar de la revolución de ese arte de razonar, para acceder a un conocimiento superior, es necesario
que comprendamos que no es con los procedimientos mecánicos como vamos a despertar, no es con los sistemas subjetivos de la ciencia moderna como vamos a elevarnos nosotros a la razón objetiva del ser. Nuestro maestro en esta obra empieza hablándonos de que existe la inteligencia de la naturaleza, de que existen otras humanidades, de que existe una humanidad solar y de que existe una fraternidad cósmica. Para esos grandes seres, la humanidad moderna es una humanidad anormal. Nuestros procesos psicológicos son anormales, desde el punto de vista de la psicología superior de la humanidad solar. Debemos entender primeramente que nosotros formamos parte de un gran orden cósmico, de un gran orden universal, y que nosotros tenemos el derecho de acceder a los conocimientos superiores, pero siempre y cuando nosotros respetemos ese orden cósmico y nos hagamos conscientes de ello. ¿Qué quiere decir? Que la revolución de la dialéctica o la liberación de la mente, que es lo mismo, o el despertar de la conciencia, que es también lo mismo, solo es posible cuando el hombre toma el camino de la iniciación. Solo mediante la iniciación interna, el ser humano puede acceder a la revolución de la dialéctica. Porque no se puede transformar la mente humana y no se puede despertar la conciencia con procedimientos meramente mecánicos. No se puede despertar la conciencia con sistemas obsoletos de la falsa ciencia. No se puede despertar la conciencia con métodos racionales que lo único que hacen es enjaular la mente del hombre, encasillar la conciencia. Para despertar la conciencia es necesario cumplir con varios requisitos que la iniciación reclama. Tenemos que pasar por 3 procesos: el sendero probatorio, la iluminación y la iniciación. Para poder llegar a la iniciación necesitamos de la iluminación, y para poder acceder a la iluminación vamos a ser probados. Nos dice nuestro maestro que el probismo es la ciencia de las pruebas esotéricas. ¿Para qué somos probados? Somos probados para saber qué nos falta y qué nos sobra. Las pruebas esotéricas no existen para hacer sufrir a la humanidad. Las pruebas esotéricas existen para que el hombre o la persona se reconozca en sí misma, para que nosotros nos demos cuenta de lo que somos, nos demos cuenta de lo que tenemos, nos demos cuenta de nuestra realidad. Ya hemos comentado en otras conferencias sobre este aspecto muy importante. Nosotros necesitamos darnos cuenta de lo que realmente somos. Si bien somos personas, y aquí estamos reunidos, tenemos un nombre, una personalidad, pero realmente ¿qué somos? ¿Realmente conocemos nuestra vida? ¿Conocemos eso que se llama ego y que tan hábilmente hablamos de él? ¿Conocemos todos los procesos del ego animal? ¿Sabemos en el trasfondo de nuestra conciencia cuál es nuestro nivel del ser? ¿Sabemos en qué lugar de la creación nos encontramos como personas? Verdaderamente no nos conocemos. La gnosis es el conocimiento del ser, el conocimiento de sí mismo. Si queremos llegar al ser, necesitamos primero por conocer nuestro estado interior.
Pero no es posible la revolución de la dialéctica y no es posible la eliminación del ego, el despertar de la conciencia, sin la ayuda superior. Por eso el ser humano necesita, en los primeros pasos de la iniciación, irse relacionando poco a poco con la humanidad solar y con las partes superiores del ser. ¿Y cuál es la clave para que nosotros nos podamos relacionar con esas partes superiores del ser y con la humanidad solar? ¿Cuál es esa clave que el maestro nos devela de manera maravillosa en el Pistis Sophia? La veneración. Dice nuestro maestro Samael, el respeto y la veneración abren las puertas de la iniciación al discípulo. El respeto y la veneración al gurú. El respeto y la veneración hacia la creación, hacia lo sagrado, hacia lo eterno, hacia la vida. Vemos cómo ahora nuestra humanidad es terriblemente cruel. Somos perversos. Nada más nos importa nuestra propia situación. No nos importa la situación de los demás. Normalmente. Hemos perdido el sentido de la veneración. Recordemos cómo en las culturas antiguas se veneraba a los antepasados, se veneraba al padre, se veneraba a la madre, se veneraba a la familia, se veneraba a la naturaleza, se veneraba todo lo creado. Y hemos perdido esa bella cualidad de la veneración. Nos hemos hecho o nos hemos convertido en personas insensibles, frías, intelectuales, que creemos que nosotros podemos dominar todo. Ya no respetamos a los maestros, ya no respetamos a nadie. Por eso dice el maestro Samael que debemos primeramente desarrollar esa sagrada fuerza de la veneración. Porque es igual que un hijo con un padre o con una madre. Cuando el hijo venera a sus padres, se relaciona correctamente con ellos, porque los respeta, porque los ama. Y les obedece de una manera pura, no con un sometimiento bajo, sino de una manera sencilla, simple, porque sabe que son sus padres. Si hasta en la misma especie animal existe el respeto por los guías, entre los animales existen ciertas tótems o ciertas elementales muy fuertes que están encarnados en esas especies, que podríamos decir que son el vehículo entre los devas que gobiernan esos grupos elementales y los otros animales, y ellos lo saben, los otros animales de la misma especie lo saben, y respetan a ese otro animal que es superior a ellos. En las escuelas ya no hay veneración. A los profesores de las escuelas se les humilla, se les ofende. Muchas veces nosotros, en la gnosis, hacemos mal uso de la enseñanza y le faltamos el respeto a los estudiantes. Y los tratamos como si fueran nuestros sirvientes, como si fueran inferiores a nosotros. Y no nos estamos dando cuenta que al hacer eso, estamos violando con los principios de la iniciación, violando el respeto ajeno. Estamos violando el libre albedrío de los demás. La veneración, hermanos, nos abre el camino de la iniciación. Cuando uno cultiva la veneración, poco a poco se empiezan a abrir los ojos espirituales y empieza uno a darse cuenta que verdaderamente existe una humanidad superior, y empieza uno a percibir fuerzas y principios inteligentes que antes no percibía, y empieza a constatar por sí mismo que verdaderamente existe Dios, que verdaderamente existen
todos esos hombres superiores llamados maestros, que verdaderamente han existido civilizaciones maravillosas, como es en este caso la civilización de los incas. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, como muchas veces, cuando vamos a visitar las ruinas de esos antiguos y sagrados templos, entramos a esos sagrados recintos con una falta total de respeto y veneración, jugando, bromeando y a veces hasta cometiendo terribles actos que caen en la profanación. Pero si nosotros llegamos a esos centros ceremoniales sagrados con un sentido de veneración, con un sentido de respeto, en un estado de naturalidad, en un estado espontáneo, podemos percibir las maravillas que ahí existen. Poco a poco, mediante ese sentido, vamos introduciéndonos en el sendero probatorio. Y con las pruebas esotéricas vamos dándonos cuenta de lo que tenemos que corregir. Ninguno de los que estamos estudiando la gnosis es perfecto. Si estamos en la gnosis es porque necesitamos aprender, es porque necesitamos corregir. Si estamos en los grupos gnósticos es porque tenemos que elevar nuestro nivel del ser. Y tenemos que compartir todos con alegría esta enseñanza. Pero para poder darnos cuenta de todos esos procesos internos, necesitamos una metodología. En esta obra esotérica de la revolución de la dialéctica, el maestro nos entrega toda una metodología que nosotros podemos seguir para vivir la iniciación, para despertar la conciencia. Los aspectos psicológicos nada tienen que ver con el intelecto subjetivo. Nosotros pensamos normalmente que los aspectos psicológicos pueden definirse con la psicología moderna o que los controla el intelecto. No, los aspectos psicológicos son muy profundos. La degeneración de la mente es un problema sexual. Nos dice nuestro maestro Samael que como el hombre ha corrompido sus energías creadoras, ha degenerado su mente. La mente, para la alquimia oculta, es el mercurio de los sabios. Y el mercurio es la misma energía creadora. La mente y la energía creadora están íntimamente relacionadas. Podríamos decir que es lo mismo. Por ejemplo, tenemos en la mitología antigua al arcángel Rafael, señor de la mente cósmica, señor del mercurio. El señor Tot, el señor del mercurio, el señor de la sabiduría. Vemos cómo la mente y la energía creadora son una sola cosa. El misterio del dominio de la mente está en la corrección sexual. El misterio del dominio de la mente está en la correcta transmutación de los fuegos sagrados. Solo un poder superior a la mente puede controlar la mente. El intelecto no puede controlar la mente. Solo el fuego sagrado de la Madre Divina Kundalini, solo el despertar de ese fuego puede hacer posible el dominio de la mente. El dominio de la mente es un milagro. El dominio de la mente solo el ser lo puede lograr. Y esa parte del ser, denominado la Madre Divina Kundalini, que es la expresión misma del amor, la portadora de la fuerza del Espíritu Santo, es la única capaz
de llevarnos al dominio de la mente. El maestro Samael nos dice que en la antigua China estuvo encarnado en la dinastía Zhou y se llamó Zhou Li, y habla que él perteneció a una orden esotérica maravillosa que él denomina la Orden del Dragón Amarillo. Y él explica que en esa sagrada orden todos los estudiantes trabajaban incansablemente en el dominio de la mente. Y nos explica el maestro que la mente tiene muchas profundidades. Y nos habla de 7 joyas maravillosas que él aprendió en esa antigua encarnación. Y nos habla de la segunda joya del dragón amarillo. Y nos dice que la segunda joya del dragón amarillo es el dominio de la mente. Los misterios para llegar a dominar la mente. Y nos habla de las otras 7 joyas, pero nos dice, ¿qué nos dice? Quisiera poder revelar las 7 joyas del dragón amarillo, pero no existe nadie que esté preparado para entenderlas. Porque verdaderamente las 7 joyas del dragón amarillo pertenecen a los 7 grados de poder del fuego. Porque solo la madre Devi Kundalini, ascendiendo por el canal medular, irá despertando a los 7 ángeles de las 7 iglesias e irá entregando la sabiduría de cada una de las 7 iglesias a aquel que es digno de recibirlo. Porque esas 7 joyas es el poder, la sabiduría oculta de la Madre Divina Kundalini. Y ningún profano, y ningún profanador del templo puede recibir las 7 joyas sagradas. El maestro nos develó la primera y la segunda joya del dragón amarillo. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos conquistado esas 2 joyas sagradas. Si nosotros nos dedicamos a trabajar sobre esas 2 joyas maravillosas, que la primera es querer morir en sí mismo, darnos cuenta de nuestra realidad interna, esa es la primera joya. Saber lo que somos, hacer conciencia de todos nuestros defectos psicológicos y querer, encarnar el querer morir. Porque el primer misterio de la iniciación es querer. Si uno no quiere, no puede hacer nada. Pero el querer hay que encarnarlo. ¿Y cómo se encarna? Despertando la conciencia. Cuando uno se enfrenta a sí mismo y con la ayuda de la Madre Divina llega a los trasfondos del subconsciente y del infraconsciente, cuando con el poder sagrado de la Madre Divina Kundalini uno puede llegar en meditación a reconocer su terrible realidad interna, es cuando anhela morir. Y es cuando entonces empieza a trabajar sobre sí mismo, incansablemente en el despertar de la conciencia. Y su trabajo será entonces llegar al dominio absoluto de la mente. Y el dominio absoluto de la mente solo es posible cuando se trabaja incansablemente en la comprensión y en la eliminación del ego animal, con una metodología correcta. Solo uno por sí mismo, con un esfuerzo personal y con la ayuda divina, puede lograr el dominio de la mente. Nadie puede hacer ese trabajo por uno. Existen muchos misioneros por ahí, en otras instituciones, que tristemente, abusando de la mente ajena, ponen pruebas a los estudiantes, los ofenden, los humillan, dicen que para que se desconozcan a sí mismos. Esa no es la manera de conocerse a sí mismo. Solo uno tiene que conocerse a sí mismo por sí mismo, con la ayuda de Dios y con su esfuerzo personal.
Nosotros no estamos para ponerle pruebas a la gente, estamos para servir a la humanidad, para servir al Padre y para corregirnos nosotros. Si logramos la autocorrección psicológica, tendremos entonces la posibilidad de avanzar por la iniciación. Tenemos miles de defectos psicológicos, ya lo explica el maestro en su obra, pero dice, necesitamos una metodología. Y dice el maestro, como tenemos cientos y miles de defectos psicológicos, ¿cómo podemos nosotros hacer para avanzar en ese trabajo? Porque a primera vista ese trabajo se ve imposible, pero recuerden ustedes que ya hablamos de la primera clave, que es el fuego sagrado. Con el fuego sagrado vamos a lograrlo. Si nos olvidamos del cultivo del fuego sagrado, estamos perdidos. No vamos a avanzar en este camino. Pero, cuando se trabaja con el fuego sagrado, dice el maestro Samael, el fuego sagrado del Kundalini abre el subconsciente y abre el infraconsciente. El fuego sagrado abre el subconsciente y entonces, si se está trabajando con la meditación, se pueden percibir todos esos yoes. Se puede hacer un análisis profundo de todos esos defectos psicológicos con el poder del fuego y con el don de la concentración profunda y plena. Entonces, tenemos que cultivar el silencio interior. El silencio interior es la clave por medio de la cual nosotros vamos a tener acceso a contemplar y a comprender todos los procesos del yo. La práctica del silencio interior, la práctica de la quietud interior, es precisamente la meditación. Explica el maestro que quien medita diariamente avanza de manera maravillosa en este sendero. Tenemos que cultivar la meditación para llegar a la comprensión del yo. Solo mediante la meditación se puede comprender a fondo todos los procesos del ego animal. ¿Y qué metodología da el maestro? Dice, como tenemos miles de defectos psicológicos, es necesario que los primeros 5 años de trabajo trabajemos de una manera general. Eso ya lo hemos explicado en otras veces, pero creo que es importante que lo volvamos a recordar. ¿Qué es eso de trabajar de una manera general? El maestro nos da la clave, nos dice, hay que estar alertas en nuestra vida práctica, porque la escuela es la vida práctica. Estar atentos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos. Tratar de hacernos conscientes de todo lo que hacemos en la vida diaria. Y en el momento de la meditación, hacer un análisis retrospectivo de lo que en el día hicimos. Para darnos cuenta de los 3 aspectos psicológicos o de los 3 eventos más fuertes de nuestro día. Y luego, seguir meditando sobre cada uno de esos tres eventos psicológicos. Porque el ego no tiene orden. El ego es desorden total. Las estructuras del ego es una estructura totalmente desordenada. Los defectos se manifiestan de distintas maneras. Los yoes se expresan en la máquina humana a capricho. Y nosotros tenemos que estar observando por eventos la vida diaria. Si nosotros nos dedicamos día con día a analizar nuestros eventos psicológicos, nuestras reacciones, nuestros sentimientos, todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos, entonces nosotros, poco a poco, con el poder de la Divina Madre Kundalini y con el desarrollo de la meditación, con el desarrollo de la imaginación interior, con el desarrollo de la intuición, vamos a ir conociéndonos a sí mismos.
Y entonces, conforme esos defectos vayan siendo segregados de nuestra mente, comprendidos y eliminados, nuestra conciencia, el Buddhata, ese material psíquico que tenemos para crear algo, irá despertando. Y entonces tendremos acceso a la sabiduría de los mundos superiores. Así que, hermanos, los invitamos para que en este congreso, todo lo que estudiemos en este congreso, todo lo que vivamos, a los lugares donde asistamos, estemos alertas. Y que todo lo que estudiemos y que todo lo que vivamos lo llevemos a la meditación, para pasarlo del intelecto a la emoción y de ahí a la conciencia, para que podamos llevarnos en este congreso cosecha espiritual, para que podamos llevarnos en este congreso entendimiento superior, para que podamos, al menos en lo que Dios nos permita, despertar un poquito más nuestra conciencia. Si eso lo logramos en este congreso y lo llevamos a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria, yo creo que estaremos cumpliendo con nuestro deber. Podríamos hablar mucho sobre los aspectos de la revolución de la dialéctica, mas sin embargo, en un congreso tenemos un tiempo muy limitado. Les aconsejo que estudien toda la obra psicológica del maestro Samael y luchemos por revolucionar nuestra mente y por despertar nuestra conciencia. Muchas gracias por su atención. Las dos tierras. Mi esplendor mágico protege a Nut, que le dio vida. Abato a los enemigos y destruyo los obstáculos. Cumplo las voluntades de Ra en su santuario. Soy Tot, que triunfa de los enemigos de Osiris, y que en vista de las catástrofes que les esperan, dispongo los mundos de mañana. En mi cualidad de Tot, administro el cielo, la tierra y el Doat, y confiero la vida a las almas de las generaciones futuras. Por la potencia de mi verbo mágico, hago llegar el aire hacia quien pasa las pruebas de los misterios. Mira, vengo hacia ti. Soy Tot, tranquilizo a Aurus y calmo el furor de los dos combatientes. He domado a los espíritus rojos y a los demonios de la revuelta. Soy Tot, que cada día viene a la ciudad de Ker-Ajá. He aquí que amarro mi barca, la he conducido del este hacia el oeste. En verdad, sobrepujo en esplendor a todos los dioses, pues mi nombre es aquel que es sublime. He abierto los caminos hacia el bien con mi nombre de Up-Uat. Gloria a Osiris Un-Nefer, infinito y eterno. Esta es una transcripción del capítulo 182 del Libro de los Muertos. Verdaderamente, la gnosis, como dice nuestro maestro Samael, es la sabiduría del ser. Solo aquel, dice el maestro, que encarna al ser puede tener acceso a la gnosis. La gnosis no es una escuela. La gnosis no es un grupo de personas o de ideas. La gnosis es la sabiduría divina y esa solo le pertenece al ser. Aquel que logra llegar a su ser, fusionarse en él, encarna la gnosis. Hermanos, estamos en un congreso gnóstico. Somos estudiantes de la gnosis. Necesitamos escudriñar la obra del maestro, estudiarla, practicarla. Necesitamos una nueva dialéctica, dice el maestro Samael. ¿Pero qué es la dialéctica?
he extraído del diccionario convencional algunas definiciones del término dialéctica, porque resulta que muchas veces estudiamos la obra del maestro, pero necesitamos comprender los conceptos. ¿Qué es la dialéctica? Sobre lo mucho que el maestro habla. Me gustaría hacer un repaso y verlo de una manera un poco didáctica, ir explicando algunos aspectos que el maestro nos entrega, para que en este congreso estudiemos un poquito. Esta conferencia, más que emotiva, pues viene siendo un poco más didáctica, ¿no? más de estudio. Decía la maestra Litelantes que cuando se reúne uno en un congreso debe de estudiar y practicar la obra del maestro. Para eso venimos, a practicar y a estudiar. En las últimas ediciones de esta obra de Revolución de la Dialéctica, los editores han catalogado la obra asignándole distintos nombres. La obra psicológica del maestro Samael se le ha asignado como colección Tot. Ustedes saben que la obra del maestro Samael devela los misterios egipcios. Tot es el secretario del tribunal, es el señor de la mente cósmica. Por eso me gustaría iniciar esta conferencia dando lectura a lo que al respecto se dice en el libro de los muertos de este gran ser o de esta gran potencia cósmica denominada en el antiguo Egipto como Tot. Y dice así: soy Tot, amo de los cuernos de la luna. Mi letra es perfecta y mis manos son puras. Detesto el mal y aborrezco la iniquidad. Fijo por escrito la justicia divina. En verdad, soy el pincel con el cual escribe el Dios del universo. Soy el amo de la rectitud y de la lealtad, el Señor de la verdad y de la justicia. Mis palabras son poderosas en los dos mundos. Humillo al injusto victorioso y levanto al débil escarnecido. Disperso las tinieblas y rechazo las tempestades. En verdad, soy Tot el poderoso, el bien amado de Ra. Todo cuanto Ra emprende es gracias a mí, coronado de éxito. Como Tot, soy el gran mago sentado como él en la barca de los millones de años. Soy el Señor de la ley escrita y el purificador de la... Me corresponde dirigirme a todos ustedes con un tema de la obra del maestro Samael, que creo que para todos nosotros, además de ser apasionante, debe de ser indispensable que lo comprendamos y que lo practiquemos. Nuestro maestro Samael entregó una obra monumental de más de 80 textos, compuesta de más de 80 textos. Nuestro maestro desentraña en toda su obra los misterios de la creación y los misterios de la vida y de la muerte de los seres humanos y de todo lo que existe. Dentro de la obra del maestro Samael existe un tratado muy especial que es un apoyo didáctico para todos los estudiantes de la Gnosis en el trabajo interior. Me refiero a este libro que tengo en mis manos, que es el libro de la Revolución de la Dialéctica. Decidí tomar
el tema de la conferencia exactamente con este título, para explicar un poco